Warhammer Heroes de Poder y Magia 131, 140. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 131. Lady Isera se giró para mirarla. Su rostro estaba tranquilo, sin rastro de pánico, pero notablemente sereno. Pensándolo bien, incluso si el mundo volviera a acabar, con el cielo derrumbándose y la tierra desmoronándose, para alguien como él, que había superado innumerables tormentas, no sería más que otra experiencia. Aunque las líneas místicas despertarán antes de lo esperado, la resonancia de las dos lunas en la noche de la bruja abrirá los puntos débiles con antelación. Sin embargo, he examinado la historia de este mundo y he observado que la noche de la bruja siempre ha sido así. Aunque la energía del caos aprovechara esta oportunidad para infiltrarse, aún no ha alcanzado un estado de pérdida total de control. De lo que realmente debemos estar atentos es de los creyentes del caos que acechan en las sombras de la ciudad. Es muy probable que inicien rituales en la noche de las dos lunas llenas e intenten extraer por la fuerza la energía vil de las líneas místicas. Por suerte, la inquisidora Varesca está aquí, y su afinidad con la luz debería ser de gran utilidad. Sin embargo, las líneas místicas en Kendorf son más complejas de lo que esperaba. Parece que algún tipo de batalla importante ha causado grietas cerca de los nodos de las líneas místicas, sobre todo alrededor del paso del fuego negro. Por supuesto, eso no es un problema. Resulta que tengo experiencia con esto. Aunque el tiempo apremia y no puedo mitigar ni guiar las líneas místicas con antelación, ya he estimado los lugares donde podrían aparecer grietas del caos debido a la influencia de la luna maligna. Morsliet dijo, tomando un mapa recién dibujado. La dirección de la línea mística estaba representada con tinta de diferentes tonos, con ciertos nodos cuidadosamente marcados y rodeados con un círculo. La punta del dedo de Tieru rozó ligeramente los marcadores del mapa. Aunque no podemos atacar durante la noche de la bruja, si exploramos estos lugares con antelación, podremos enviar soldados a purificar a las criaturas mutadas por las fuerzas del caos más tarde. Ya veo. Gracias por su ayuda. Después de la noche de la bruja, haré que el caballero comandante John envíe inmediatamente soldados de élite para cooperar con la Inquisición y vigilar de cerca las grietas de líneas místicas que marcaste. Isera tomó el mapa y examinó cuidadosamente los nodos que había marcado. El mapa era nítido, abarcando todo el territorio de la cosecha dorada, e incluso anotando brevemente la dirección e intensidad de los vientos del caos. Era difícil imaginar cómo había completado un estudio y un mapeo tan detallados en menos de una semana. Observó que varios de estos lugares se encontraban en las fronteras del territorio, que estaban débilmente defendidas. Si aparecían grietas del caos en estos lugares durante una doble luna llena, lo más probable es que pasarán desapercibidas, y una gran cantidad de criaturas del caos serían liberadas, con consecuencias desastrosas. Pero una de ellas le llamó la atención, un punto que estaba específicamente resaltado. Podría estar cerca de las minas de la montaña Dientenebro, donde se encuentra actualmente el maestro Isi. Tieru asintió suavemente. Ahí es exactamente donde está. Si mis sospechas son correctas, hay una pequeña fisura de línea mística bajo la montaña Dientenegro que conecta con las minas. La energía del caos se acumula allí a un ritmo mucho mayor que en otros puntos. Debido a esto, pequeñas vetas de piedra de disformidad se forman gradualmente en las profundidades de las minas. Entonces, ¿corren algún peligro el maestro Isi, los soldados y trabajadores estacionados allí? Al oír esto, Isera se sintió abatida e instintivamente apretó el mapa con más fuerza. Pero luego se sintió tranquila. No solo había cientos de trabajadores extrayendo piedra de disformidad en las minas de la montaña Dientenebro, sino que el propio Isi lideraba una fuerza de élite en el campamento temporal exterior. El maestro Isi siempre parecía tranquilo, capaz de evitar cualquier crisis sin dejar rastro. Tieru la tranquilizó. No te preocupes demasiado. Aunque los vientos del caos pueden afectar los pensamientos, el señor Isi posee una fuerza de orden única, un némesis natural de la energía del caos. Su presencia allí es la mejor manera de suprimir la grieta. Además, durante la noche de la bruja, las líneas místicas se intensifican. Para comprender mejor los secretos de este mundo, espero visitar las minas de la montaña Dientenegro durante ese tiempo. Isera reflexionó un momento. La petición de Tieru era razonable y la tranquilizaría. En ese caso, transmitiré tu petición al señor Isi. Que el Rat y Silena te bendigan, y espero que pronto logres tu objetivo. Gracias por tu bendición.
La sabiduría de Silena, el dragón de tierra, nos guiará hacia adelante. Tieru colocó suavemente su bastón de roble en el suelo de piedra, su mirada regresó a la distante silueta de la montaña Dientenebro, envuelta en el crepúsculo. En realidad, para él, encontrar un bosque adecuado y plantar un árbol del mundo para nutrir a sus compañeros elfos no era la tarea más urgente de este viaje. Desde la destrucción de los Caballeros Dragón y el colapso de Asan durante la Guerra del Eclipse, había estado perdido en sus pensamientos. Por lo tanto, cuando Isi lo convocó desde el reino espiritual de Asa, comprendió rápidamente la situación. La explicación de Isi reveló que el mundo estaba en un caos sin precedentes, nuevas fuerzas del caos crecían dentro de las grietas y la perdición era una vez más inminente. Como antiguo líder de los Caballeros Dragón, podía sentir el poder de otro mundo dentro de Isi, y también podía sentir la mirada de Yesa sobre él mientras corría. El sabio elfo, que una vez sintió que la responsabilidad de defender Asan era demasiado larga, ahora comprendía que, después de la verdadera destrucción de Asan tras la profetizada guerra apocalíptica, ella había encontrado un nuevo mundo y le había confiado de nuevo la misión de protegerlo. Comprendía que la estabilidad de las líneas místicas de este mundo afectaría directamente la supervivencia de innumerables vidas. Y Isi era, sin duda, una de las fuerzas más cruciales en esta guerra contra el caos. Con la noche de las brujas acercándose, Tieru planeó aprovechar esta oportunidad para observar atentamente a Isi. Tal vez, con la guía adecuada, podría cumplir su misión más rápidamente. Pronto, con las lunas gemelas llenas simultáneamente, llegó la noche de las brujas anual, y el mundo entero parecía estar dominado por su influencia. Las calles de Achendorf estaban mucho más tranquilas de lo habitual. A la luz casi diurna, todas las puertas y ventanas estaban cerradas. El fuego ardía en las chimeneas, y su tenue resplandor iluminaba los rostros tensos mientras rezaban en silencio en la oscuridad, esperando a que pasara la noche. El bullicio de la taberna hacía tiempo que había cesado, y a enanos como Enlock se les había ordenado permanecer en sus aposentos. Solo los guardias de élite, liderados por el capitán Caballero John y el inquisidor, los esbirros de Valesca patrullaban la ciudad. Incluso ahora, las antorchas ardían en el ayuntamiento de Achendorf, la iglesia improvisada y las murallas, iluminando las figuras de clérigos, sirvientes y soldados en sus patrullas vigilantes. En realidad, a pesar de la aterradora naturaleza de la noche de las brujas, la ciudad en sí no era tan peligrosa como cabría imaginar. En el pasado, la razón por la que Akendorf solía oír en esa época que una familia de la ciudad había sido asesinada y que algo similar solía ocurrir era que aquellos cultistas que creían en el caos actuaban en secreto tras bambalinas. Aprovechando la resonancia de las lunas gemelas y el pánico público, usaron sacrificios y engaños para arrastrar a inocentes a la oscuridad, incluso invocando criaturas del caos de bajo nivel para sembrar el pánico. Pero ahora era diferente. La presencia de los cultistas del caos era completamente invisible bajo la luz de la magia del orden. En cuanto iban a la iglesia de El Rat a rezar, los monjes notaban que algo andaba mal. Y a medida que aumentaba el número de creyentes del dios dragón de la luz, cualquiera que no fuera se volvía aún más visible. Por lo tanto, la escena dentro y fuera de la ciudad era ahora completamente diferente. Incluso ahora, la periferia de la ciudad no estaba completamente desierta. Tieru caminaba solo por el sombrío bosque. La luz de la luna se filtraba entre las capas de hojas, proyectando sombras plateadas moteadas sobre el paisaje. Las hojas caídas crujían suavemente bajo sus pies. No llevaba linterna, pero conocía el oscuro bosque como la palma de su mano, como si cada árbol y roca le fueran familiares. Su innata afinidad con la naturaleza le permitía comunicarse en silencio con las criaturas del bosque. Las aves nocturnas posadas en las ramas dejaron de piar, y los pequeños animales que acechaban entre la hierba contenían la respiración, abriéndole camino hacia las profundidades del bosque. Pero cuanto más se adentraba en el oscuro bosque, más frío y húmedo se volvía el aire, y los árboles a su alrededor se retorcían y distorsionaban. Como si fuera un presagio ominoso, podía sentir claramente las ondas en el suelo con mayor intensidad que en Akendorf, como la respiración apagada de una gran bestia a punto de despertar. Tieru se detuvo y clavó su bastón de roble en la tierra. De repente, el bosque circundante pareció cobrar vida. No, ya había cobrado vida. Innumerables ramas se extendían desde todas direcciones, capa tras capa, rodeándolo. Como llenos de malicia, los hombres árbol, o mejor dicho, las dríadas del bosque profundo, adoptaron formas retorcidas. Sus ramas, como brazos marchitos, se entrelazaban con los troncos verde oscuro, y una luz carmesí titilaba en las grietas de la corteza.
¿Elfos del bosque? ¿Qué hacen aquí? Este bosque no les pertenece, hipócritas que se hacen llamar guardianes del bosque, resonó la voz ronca de la dríada, como el roce de ramas muertas, teñida de una malicia escalofriante. Este bosque había existido durante demasiado tiempo, influenciado por las líneas ley de su interior, lo que hacía que las dríadas que lo habitaban fueran aún más primitivas y frenéticas, apartándose hacía tiempo del equilibrio natural. Tieru podía ver los rastros de energías caóticas en sus formas retorcidas y ojos carmesí, una manifestación directa del desbordamiento de energía vil de las líneas ley, catalizada por la resonancia de las lunas gemelas de la noche de la bruja. No se inmutó ante la hostilidad de la dríada. Sus ojos esmeralda recorrieron con calma las ramas retorcidas, mientras su bastón de roble brillaba suavemente con una tenue luz verde. La naturaleza y la tranquilidad son la esencia del bosque. Has sido cegado por los susurros del caos. Antes de que terminara de hablar, el cristal que cubría su bastón estalló repentinamente en un halo brillante. Las ramas que intentaron envolverlo se retiraron como si ardieran, siseando de dolor. Las luces carmesí de las dríadas parpadearon violentamente, claramente recelosas de esta fuerza pura de la naturaleza. Tieru avanzó lentamente. A cada paso, pequeños brotes verdes brotaban de las hojas podridas bajo sus pies, y las marchitas castañas de agua cobraron vida. No vengo a luchar contra ustedes, sino a purificar esta tierra contaminada. El poder de las lunas gemelas está desgarrando las venas de la tierra. Si no se le guía, todo el bosque oscuro se convertirá en un hervidero de caos. El demonio arbóreo más robusto rugió ensordecedoramente, su tronco se partió, revelando el tejido rojo oscuro que se retorcía en su interior. Forasteros. Fuera de nuestro territorio. Varias ramas muertas, como lanzas, silbaron hacia Tieru. Simplemente agitó su bastón de roble, y las ramas se convirtieron en polvo en el aire. Al mismo tiempo, rugidos inhumanos resonaron desde las profundidades del bosque, como si más mutantes se sintieran atraídos por el movimiento. Tieru frunció el ceño ligeramente. Podía sentir una grieta cada vez mayor en las venas de la Tierra a 5 kilómetros al sureste, y la energía caótica fluía sin cesar. Parece que no tengo tiempo para más enredos contigo, suspiró suavemente, golpeando su bastón de roble contra el suelo. Una visible onda verde se extendió desde él. Por donde pasaba, los árboles retorcidos recuperaban su erección, los puntos de luz carmesí se atenuaban gradualmente, y aquellas dríades, devastadas por el caos, se desplomaban en el suelo como si hubieran perdido su poder, transformándose de nuevo en árboles antiguos y comunes. Una vez que haya ajustado las líneas místicas, este bosque volverá al abrazo de la naturaleza. Tieru retrajo el bastón de roble. En lo profundo del oscuro bosque, el suelo que rodeaba la grieta se había agrietado hacía tiempo. Tieru hundió el bastón de roble profundamente en la tierra al borde de la grieta, cerró los ojos y comenzó a recitar un antiguo hechizo. Al sonar el hechizo, el cristal en la punta del bastón de roble irradiaba una luz verde cada vez más deslumbrante. Esta luz se filtraba por el bastón hasta la tierra, resonando con la energía incansable de las líneas místicas. Podía ver claramente los ríos de líneas místicas que corrían bajo la roca. Los puntos débiles desgarrados por la resonancia de las dos lunas expulsaban continuamente el aura del caos, como sangre venenosa que fluye de una herida. Al abrir los ojos de nuevo, se dio cuenta de que la cosa se ponía seria. La contaminación del caos había penetrado la esencia misma de este mundo. Confiar únicamente en métodos naturales de purificación era incapaz de erradicar por completo esta energía caótica enmarañada. Oculta en los nodos del caos, en las profundidades de las venas terrestres, percibía una fuerza oscura mucho mayor de lo que había anticipado, surgiendo en los confines más septentrionales del mundo. Este poder no provenía de seguidores comunes del caos ni de demonios de bajo nivel, sino de una multitud de voluntades antiguas y siniestras, como un coloso que abre lentamente los ojos tras eones de letargo. La amenaza de destrucción mundial parecía real. Aunque creía en las palabras de Irishi, solo tras una investigación más profunda pudo comprender la magnitud de esta crisis. La luz de las lunas gemelas brillaba a través de las grietas, y las vibraciones en las venas subterráneas se intensificaron, amenazando con destrozar todo el bosque oscuro en cualquier momento. Este mundo estaba plagado de enfermedades, como un cuerpo devastado por un virus, con cada centímetro de suelo gimiendo de dolor. Por lo tanto, debía hacer lo que pudiera. Tieru giró su bastón de roble medio círculo, y las antiguas runas incrustadas en su mango se iluminaron una a una, resonando con los nodos profundos de las venas de la tierra.
Tieru sacó una caja de madera que emitía un suave resplandor verde de su pecho y la abrió con cuidado. Dentro yacía una semilla tan radiante como una estrella. Esta era la semilla de roble milenaria que Isi le había dado, imbuida con el poder esencial del roble de la era de este mundo. Ningún otro elfo del bosque podría animar esta semilla. En ese momento, el héroe extraordinario de nivel 43 invocado por Bensi, tras haber gastado innumerables cristales de dragón, finalmente decidió demostrar su verdadero poder. Levantó el bastón de roble sobre su cabeza, y una luz verde esmeralda fluyó por su mango, mezclándose con la luz estelar de la semilla de roble milenaria. Una aura antigua y sagrada impregnó el aire. La semilla se desprendió de la caja de madera y flotó sobre la grieta. Mientras Tieru entonaba su conjuro, las venas de su superficie se movían como seres vivos, irradiando energía vibrante. Podía sentir el poder latente dentro de la semilla despertando, una fuerza fundamental capaz de sacudir la tierra y transformar la naturaleza. En nombre de Silena, el dragón de la tierra, y por el antiguo pacto del árbol del mundo, la voz de Tieru resonó en las profundidades del bosque oscuro, con una autoridad innegable. Echa raíces, chispa de vida. Purifica estas venas de tierra contaminadas y expulsa la sombra del caos de esta tierra. Al pronunciar sus palabras, la semilla de roble milenario estalló repentinamente en una luz brillante, cayendo como un meteoro verde en las profundidades de una fisura invisible en una vena de tierra. Al instante, todo el bosque oscuro tembló violentamente. Innumerables vides verde esmeralda brotaron de las fisuras, extendiéndose salvajemente por las venas. Por donde pasaban, la tierra agrietada se cubría de verde, y el aura del caos retrocedía como una marea. Las energías oscuras que acechaban en las venas rugieron desafiando el poder fundamental de la semilla de roble, solo para ser devoradas y purificadas gradualmente por la vitalidad cada vez mayor. Tielu pudo ver claramente que el roble milenario había echado raíces y brotado en el fondo de la grieta. Las gruesas raíces penetraban profundamente en las venas de la tierra como los tentáculos de un dragón gigante, conectando con el origen del mundo. Los brotes verde esmeralda del recién nacido árbol del mundo y Lilith brotaron de la tierra, creciendo a un ritmo visible. El tronco se alzaba cada vez más alto, ramas y hojas se extendían en todas direcciones, formando pronto un denso bosquecillo que cubría por completo los alrededores. Tras lograrlo, Tieru exhaló un largo suspiro de alivio. Gotas de sudor le resbalaban por la frente y su rostro palideció. Vigorizar el roble milenario le había exigido mucha energía, pero al ver cómo el bosque oscuro volvía a la vida y la agitación en las venas de la tierra se calmaba gradualmente, un atisbo de alivio cruzó sus ojos. Sin embargo, en ese momento, la alarma sonó repentinamente en su interior. Varias auras malignas, mucho más poderosas que ninguna otra, emanaron de los confines más septentrionales del mundo, portadoras de la malicia de la destrucción, y se dirigieron hacia ellos. Tieru se giró bruscamente, mirando al cielo septentrional, con una expresión solemne brillando en sus ojos esmeralda. «Tan pronto ha llegado», murmuró, apretando con fuerza su bastón de roble. «Pero ya lo preveía. Ahora viene el aislamiento y el secreto». Tieru levantó las manos y formó un sello. Las ramas y hojas del roble recién crecido se cerraron de repente a su alrededor, formando una barrera verde impenetrable que oscureció por completo las grietas donde el roble milenario había echado raíces. Simultáneamente, canalizó su poder natural para crear una triple barrera ilusoria alrededor del bosque oscuro. La luz y la sombra brillaban dentro de la barrera, dejando a los forasteros solo con la quietud sombría del bosque, completamente ajenos a la vibrante energía que surgía de sus profundidades. Solo después de lograrlo respiró aliviado, pero Ziwan permaneció fijo en el cielo nocturno del norte. Allí, la maldad finalmente había llegado. 4 vastos rayos de maldad recorrieron el viejo mundo. De repente, percibieron una profunda amenaza en algún lugar y, con una presión sofocante, envolvieron gran parte del mundo. Pero ahora, la fuente al movimiento inquietante seguía siendo esquiva. Con el surgimiento de esta inmensa maldad, ciertas entidades despertaron repentinamente de su letargo. Un sordo estruendo resonó desde las antiguas montañas, y poderosas olas surgieron de la costa helada. Una barrera invisible envolvió de nuevo el viejo mundo, protegiéndolo de la mirada maligna del norte. Tieru comprendió de inmediato que tal vez sus acciones habían tocado algún equilibrio ancestral, o tal vez sus actos habían dado a este mundo, al borde del colapso, un atisbo de esperanza. Parecía que, a pesar de la inmensa maldad, muchos aún luchaban por proteger sus cimientos. Miró hacia los confines más occidentales del mundo, con la mente enredada.
Al recobrar la consciencia, percibió un gran número de goblins del bosque oscuro, montados en arañas, acercándose para investigar. Estos goblins blandían toscas lanzas de hueso y hachas de piedra, con los ojos llenos de codicia y vigilancia. Evidentemente, se habían sentido atraídos por los inquietantes sucesos del bosque oscuro, creyendo erróneamente que se había descubierto algún tesoro. La figura de Kieru resplandeció, fundiéndose con las sombras de los árboles circundantes, como si nunca hubiera estado allí. Podía sentir a los goblins merodeando inquietos fuera de la barrera, blandiendo sus armas imprudentemente hacia el bosque vacío, incapaces de penetrar la ilusión. Mientras los goblins se dispersaban gradualmente, salió de su escondite, miró hacia el recién nacido árbol del mundo y luego se giró hacia la mina de piedra bruja. Era hora de irse. Ahora no era el momento de enfrentarse a estos goblins. Poco después de irse, una figura ansiosa apareció repentinamente desde más allá de la ilusión. También estaba imbuida del aura de la naturaleza. El hada del lago, o quizás Lilith. Acababa de percibir la pura pulsación de vida que emanaba de las profundidades del bosque oscuro en el roble eterno, y luego desapareció abruptamente. De no haber percibido la esencia del roble eterno en su interior, lo habría confundido con una ilusión. No se molestó en explicárselo a sus compañeros, siguiendo la sensación hasta el final. Durante un tiempo, permaneció fuera de la barrera ilusoria, intentando adentrarse en las profundidades del bosque oscuro, pero siempre regresaba al borde. Podía percibir vagamente la vasta vitalidad que brotaba de la barrera. Ese poder le resultaba familiar y desconocido a la vez, llenándola de miedo y duda. Este poder se parecía mucho a la semilla del roble eterno que había perdido cuando alguien la despojó accidentalmente de su semilla perdida durante su exploración del sueño de Isi. Sin embargo, este poder también contenía un elemento persistente e inestable de poder natural. Su potencial superaba con creces al roble eterno que recordaba, como si realmente albergara el potencial de transformar todo el orden natural. Lilith mordió el labio, recorriendo con la mirada la creciente vegetación en las profundidades del oscuro bosque. Su convicción se fortaleció. Debía encontrarlo, ya fuera un viejo amigo o un viejo amigo, para descubrir la fuente y el propósito de este poder. Quienquiera que lo hubiera logrado, debía encontrar de inmediato a quien había plantado el roble milenario en las venas de la tierra. Solo ejerciendo este poder en sus manos podría proteger mejor el mundo. Este poder no solo podía purificar el caos, sino también contener la clave para mantener el equilibrio mundial. Si quien alimentaba esta semilla albergaba malas intenciones, o si este lugar caía en manos de otros, las consecuencias serían desastrosas. Pero incluso con este pensamiento en mente, seguía sin saber cómo proceder. El lugar era ahora inaccesible, y la persona que había cometido tal acto era claramente insondable. Parecía no tener forma de encontrarla. Lilith vagó fuera de la barrera durante un largo rato, intentando rastrear el flujo de energía en su interior, pero cada vez que la tocaba, una fuerza invisible la desviaba, como atrapada en un ciclo de protección. Busca, ¿qué hay por aquí? Justo cuando la ansiedad de Lilith crecía, el clamor de los goblins se alzó repentinamente cerca. La malicia de Lilith se solidificó en el aire. Sus ojos claros se congelaron al instante. Estos goblins codiciosos eran como gusanos que olían a carne podrida, atrayendo su atención al más mínimo movimiento. Si este lugar no estuviera tan cerca de los enanos, donde los goblins podían mantenerse cerca para causarles problemas, los elfos silvanos habrían eliminado esta pequeña molestia del bosque negro hace mucho tiempo. Lilith contuvo la respiración, esperando pacientemente. Sabía que los goblins eventualmente se irían, y tenía que encontrar la manera de romper la barrera ilusoria después de que se dispersaran. De lo contrario, si perdía esta oportunidad, podría no volver a encontrar el rastro de esa fuerza vital pura. Cerró los ojos, concentrándose en percibir los puntos débiles de la barrera. Las yemas de sus dedos recorrieron ligeramente el aire, intentando capturar el tenue flujo de energía. Tenía un solo pensamiento en mente. Pasar a lo que pasara, debía adentrarse en las profundidades de este bosque. Pero nada siempre sale según lo planeado. Incluso con la máxima concentración de Lilith, el aura dentro de la barrera se debilitó cada vez más, hasta que finalmente se desvaneció. A pesar de su reticencia, permaneció cerca de la barrera durante un buen rato. Un destello de lucha y vacilación cruzó sus ojos, como lagos, pero finalmente suspiró suavemente y su figura se desvaneció gradualmente en la niebla del bosque, dejando solo unos destellos de luz como testimonio de su presencia.
Regresaría, y la próxima vez, traería consigo a los mejores cazadores de los elfos silvanos, blandiendo la ira de la naturaleza para barrer con todos los obstáculos. Está decidida a obtener los secretos que se esconden en este bosque y la fuerza vital lo suficientemente poderosa como para sacudir el caos. Dirigiéndose a la mina de la montaña Dientenebro, tras explorar varios nodos de líneas ley y confirmar que la infiltración de energía del caos aún no había alcanzado una escala significativa, Tieru aceleró el paso. Los guardias fuera de la mina eran tan élite como esperaba. Varios guardias con armadura pesada estaban apostados en los puestos de centinela del campamento, con sus miradas de halcón escudriñando el límite del sombrío bosque. Las runas grabadas en sus escudos de torre brillaban con un frío brillo metálico a la luz de las antorchas. Los guardias estaban meticulosamente posicionados, formando una formación defensiva. Cualquier criatura que intentara acercarse sería inmediatamente vista por al menos 2 guardias. Más arriba, Isis se encontraba en lo alto de una torre de vigilancia improvisada, su capa brillaba fríamente bajo las lunas gemelas. Él y una mujer observaban las fases y la trayectoria de las lunas gemelas. La mujer, vestida con una túnica de mago gris plateada, sostenía un astrolabio con incrustaciones de zafiros. La aguja del disco se movía lentamente al ritmo de las lunas gemelas. Murmuró algo, frunciendo ligeramente el ceño, como si descifrara algún complejo fenómeno celestial. Como si percibiera la mirada de Tielu, la mujer alzó la vista hacia él con una mirada escrutadora. La mirada de Isis se desvió en consonancia. Al ver la figura de Tielu emerger en el límite del sombrío bosque, un destello de comprensión cruzó sus ojos y le habló al soldado que estaba a su lado. ¿Quién eres? Alto. Gritó el centinela con severidad, y el escudo de la torre que sostenía en la mano golpeó con fuerza el suelo con un sonido sordo. Tielu no se detuvo. Levantó lentamente la mano, con la palma hacia arriba, y una ficha grabada con vetas de roble quedó suspendida en el aire. La superficie de la ficha se iluminó con una suave luz verde. Era la ficha de paso que Isis le había dado. Al ver la ficha, la vigilancia en sus ojos disminuyó ligeramente, pero aún mantuvo una postura defensiva. Uno de ellos tocó el cuerno, y su sonido grave resonó en el campamento. Un soldado salió corriendo de la atalaya. Déjenlo pasar. El señor ha ordenado que sea uno de nosotros. Los guardias guardaron sus armas, abrieron la puerta del campamento y se hicieron a un lado para dejar paso. Entonces, según esta predicción, cada futura luna doble provocará fluctuaciones más intensas en las venas terrestres, y la velocidad de penetración de la energía del caos también se acelerará. Isis se irguió, con la mirada fija en el disco estelar y un tono solemne. La mujer de la túnica gris plateada asintió levemente, guardó el disco estelar y pasó los dedos por el mapa estelar sobre la superficie de zafiro. Este es el resultado del mundo. La resonancia de las puertas de la dimensión del caos en los polos sur está desgarrando las barreras espaciales del viejo mundo. Los nodos de caos en las venas terrestres continuarán expandiéndose como heridas supurantes. Ahora, la actividad de la energía oscura en el extremo norte ha alcanzado un punto crítico. Quizás pronto, esa tierra helada realmente pueda desatar un torrente caótico capaz de engullir el mundo entero. Para entonces, incluso sin el señor demonio al mando del ejército demoníaco, el poder de los dioses del caos podrá extenderse por todo el mundo y tomar lo que deseen. No dijo nada más, pero el resultado futuro era evidente. Cuando Tieru se acercó, escuchó la conversación. Colocó suavemente su bastón de roble en el suelo, y la runa en la punta brilló. Como dice el refrán, todo depende del esfuerzo humano, respetada señora Fátima. Ahora, los robles milenarios han echado raíces en el bosque oscuro, y el árbol del nuevo mundo purifica las venas de la tierra con el poder del origen. Esta es nuestra primera línea de defensa contra el caos. Aún se desconoce qué ocurrirá después. La señora Fátima giró la cabeza y miró a Tieru un buen rato antes de responder finalmente con suavidad. Tiene razón. Jaja, ya que la señora Fátima, quien puede ver el futuro, lo dijo, parece que todo acaba de empezar, y aún tenemos tiempo para prepararnos. Maestro Tieru, ¿qué encontró en este viaje? ¿Existe algún patrón en la ruta de infiltración de la energía caótica? La mirada de Isis se posó en Tieru con ojos inquisitivos. He obtenido una pequeña perspectiva. Un gran nodo de línea mística en el bosque negro oriental se ha estabilizado temporalmente. Solo requiere mantenimiento continuo. Además, si puedo adentrarme más en las minas de piedra de disformidad, quizás pueda explorar capas aún más profundas de la estructura de la línea mística.
Quizás, en lo más profundo de las líneas místicas, el poder más fundamental permanezca intacto. Tieru explicó sus acciones recientes y luego hizo una pausa, mientras su luz propia barría la profunda entrada de la mina. Recientemente, desde la llegada de las lunas gemelas, la energía caótica contenida en el mineral se ha concentrado cada vez más, provocando incluso que éste se deforme de forma extraña. Ha ordenado que las minas de piedra de disformidad se sellen temporalmente. Las profundidades de la mina de piedra de disformidad ciertamente albergan incógnitas, y según los mineros, las anomalías recientes allí son mucho más peligrosas que antes. Hizo una pausa, mirando a Tieru. Como el maestro tiene este plan, naturalmente no te detendré. Sin embargo, las profundidades de la mina están plagadas de peligros. Además de la intrusión de energía caótica, también podría haber monstruos nacidos de esta mutación energética. Parece que no tenemos más remedio que ir juntos. Los tres hicieron preparativos en la entrada de la mina. Isi sacó varias botellas de pociones brillantes de su bolsa de almacenamiento y se las entregó a Tieru y Fátima. Estas son pociones de maná que pueden restaurar el propio maná. La energía dentro de la mina es caótica, y estabilizar el maná puede resistir eficazmente la intrusión del caos. En ese caso, también he hecho algunos pequeños accesorios en mi tiempo libre. Fátima sacó 3 amuletos grabados con estrellas de las mangas de su túnica. Este amuleto puede calmar la inquietud. Quien lo lleve puede mantener la mente despejada en la energía caótica. Incluso si es atacado por monstruos, el amuleto liberará una barrera mágica. Les entregó los amuletos a Isi y Tieru respectivamente. Cuando sus dedos tocaron la superficie del amuleto, el patrón de estrellas se iluminó de repente, como si una diminuta luz estelar lo iluminara. Parece que todo está listo, así que vámonos. Isi entró primero en la mina. La mina estaba más seca de lo esperado. Las paredes estaban incrustadas con piedras fluorescentes que emitían luz blanca a intervalos, iluminando el pasaje como si fuera de día. El aire se llenó del singular y frío aroma de la piedra de disformidad, mezclado con el olor a tierra y metal. A medida que se adentraban, las paredes brillaban con una inquietante luz fluorescente, emitiendo un aura repugnante de caos. Hay una concentración de energía a 30 pasos a la izquierda. Las concentraciones de caos superan los umbrales de seguridad. Fátima se detuvo de repente y señaló una depresión en el muro de piedra. La depresión se solidificó y se desprendió rápidamente, revelando varios monstruos con aspecto de lagarto acurrucados detrás. Sus escamas brillaban con colores vibrantes, sus ojos ardían con un tenue fuego verde, y rugieron bajo hacia los tres. Isi sacó su espada larga de la cintura. La hoja relucía fríamente a la luz de la piedra de disformidad. Parece que estas pequeñas criaturas no nos reciben. Antes de que pudiera terminar sus palabras, los monstruos se abalanzaron hacia adelante, sus garras rasgando el aire con un sonido agudo y penetrante. Esquivó el ataque del monstruo y cortó con su espada. Una sola espada blanca plateada partió en dos al monstruo líder. El monstruo abatido se disipó al instante en humo, dejando solo unas pocas hebras retorcidas de energía en el suelo, que fueron consumidas por el aura caótica circundante. Fátima levantó la mano ligeramente, y el amuleto con patrón de estrellas emanó un halo tenue, aislando el aura caótica. Estos son fragmentos elementales contaminados por el aura caótica. Nacen y mueren a diario, pero pueden absorber constantemente la energía caótica circundante para regenerarse. Si no purificamos a fondo la fuente de energía de la que dependen, estaremos eternamente enredados. En ese caso, tengo una solución. Isi dio un paso adelante, con la espada en reposo, preparando algo. Un estallido de sol. El poder de la luz y el orden se condensó repentinamente en su palma en una resplandeciente bola de luz blanca. Con un movimiento del brazo, la bola de luz se estrelló contra la zona más profunda donde los monstruos se reunían como un meteoro. Una violenta explosión disipó brevemente el aura caótica. Tieru lo seguía de cerca, golpeando el suelo con su bastón de roble. La punta del bastón brilló intensamente, y círculos de ondas verde esmeralda se extendieron desde él. La energía caótica, destrozada por la explosión Yangian, se derritió al contacto de las ondas como hielo y nieve al contacto con el sol, mientras que las paredes de piedra contaminadas por la energía rápidamente crecieron densas enredaderas. Maestro Tieru, ¿qué clase de magia es esta? Benshi se dio cuenta de que nunca había visto una magia tan natural capaz de purificar directamente la energía caótica. Tieru acarició suavemente el bastón de roble, cuyas líneas brillaban bajo la luz fluorescente. Esta es una extensión del poder recién nacido del árbol del mundo.
Mientras la fuente original permanezca, podrá seguir purificando las venas de la tierra contaminada. Solo estoy tomando prestado temporalmente el poder del árbol del mundo. La supuesta magia tiene innumerables variaciones y posibilidades, pero la forma en que la estás aprendiendo ahora es demasiado peculiar. Estás siguiendo ciertas reglas y caminos establecidos, en lugar de comprender verdaderamente la esencia de la magia, le recordó Fátima. Piensa en cómo aprendes. ¿Cómo aprendes? Por supuesto, subiendo de nivel y sumando puntos. Tras cada nivel, Jishi recibía una lista de habilidades. Simplemente gastaba los puntos correspondientes para seleccionar la magia que quería dominar. Entonces, era transportado a una dimensión momentánea, donde reaprendía el proceso de lanzamiento de magia una y otra vez, desde las sílabas del conjuro hasta la trayectoria de los gestos, grabados en su conciencia como un programa. Señora Fátima, entonces comprende las fallas de mi método de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo puedo comprender realmente la esencia de la magia? Ishi frunció el ceño. Sabía que esto era un problema potencial, pero sin un verdadero instructor de magia, solo podía mejorar paso a paso dentro del marco del sistema. Fátima negó con la cabeza suavemente, y una suave luz estelar se concentró en sus dedos. La luz no era ninguna magia elemental conocida, pero fluía lentamente por el aire con un ritmo puro. Asa ya ha trazado un camino para usted, y la respuesta está en su guía. ¿Te refieres a las habilidades de maestría mágica para cada rama de la magia? Ishi guardó silencio un largo rato, recordando de repente las opciones de maestría mágica del panel del sistema, que requerían niveles extremadamente altos para desbloquearse. Eso fue solo una introducción. Cuando vuelvas a ver a Asa, comprenderás que la esencia de la magia no reside en la lista de habilidades asignadas por el sistema, sino en cada soplo de viento, cada centímetro de tierra, cada estrella del mundo. Esta es la belleza de la orden de Asa. Fátima dijo esto y no dijo más. Lo había dejado suficientemente claro. Es un milagro. El momento histórico de Saalan se ha repetido. Puede que haya presenciado el nacimiento de, el sabio Tieru mostró una extraña emoción. Golpeó el suelo suavemente con su bastón de roble, y la luz verde de la punta reflejó las piedras fluorescentes de las paredes de la mina. Saalan reformuló el sistema mágico por sí solo, incorporando fuerzas elementales caóticas a un marco de orden. Ahora, nuestro renacimiento parece marcar el comienzo de una nueva era mágica. Lo que enfrentamos no es solo la invasión del caos, sino una redefinición de la naturaleza misma de la magia. La voz de Tieru era profunda y poderosa, con un peso que parecía trascender el tiempo y el espacio. La magia de este mundo difiere fundamentalmente de la de Asan. La magia de Asan se basa en la pureza de los elementos y la estabilidad de las leyes. Sin embargo, la magia aquí ha evolucionado entre el caos y el orden hasta convertirse en los 8 vientos de la magia, que poseen tanto el poder fundamental de este mundo como el potencial de mutación ante la invasión del caos. Quizás sea este entorno único el que ha fomentado una gama tan diversa de formas mágicas. Como dijo la señora Fátima, tras comprender estas nuevas teorías mágicas, un sistema unificado de magia elemental mixta podría convertirse en la clave para combatir el caos. Ishi contempló el profundo pasaje de la mina que se extendía frente a él. Las palabras de ambos fueron como una piedra arrojada al lago de su corazón, provocando una profunda onda. Recordó los hechizos ritualizados y los gestos que usaba para lanzar magia, y de repente se sintió un poco rígido. Si la magia realmente existía en cada soplo de viento, cada centímetro de tierra y cada estrella, como había dicho Fátima, entonces tal vez su comprensión previa de la magia era meramente superficial. Parece que comprender verdaderamente la esencia de la magia no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, murmuró Ishi en voz baja para sí mismo, con la mirada no perdida, sino con un atisbo de deseo de explorar. Se volvió hacia Fátima. Entonces, señora Fátima, maestro Tieru, ¿podrían ofrecerme una orientación específica? Tengo muchas preguntas en mi camino hacia la magia. Primero, me gustaría preguntar algo que me ha intrigado durante mucho tiempo. Según la teoría mágica que he aprendido, la magia se divide aproximadamente en 4 niveles: básico, intermedio, avanzado y supremo. Cada uno se puede aprender solo después de alcanzar el nivel de habilidad correspondiente. Porque en la interfaz del sistema de Ishi, la magia básica no tenía requisito de nivel, la intermedia requería nivel 10 o superior, la avanzada nivel 20 o superior, y la definitiva nivel 30 o superior. Básicamente, no hay problema. En general, es cierto, respondieron. ¿Pero conoces a Lady Isera?
Técnicamente no debería haber alcanzado el nivel requerido, pero es capaz de lanzar la magia de alto nivel de palabra de luz. ¿Puedo preguntar por qué? Esto se relaciona con la diferencia entre el talento mágico y la afinidad con la fuente. Las yemas de los dedos de Lady Fátima temblaron suavemente mientras hablaba. La devota fe de Isera ha atraído la atención del dragón de la luz, y este talento le ha otorgado una afinidad por la energía de la luz mucho mayor que la de la gente común. Aunque no ha alcanzado el nivel requerido, aún puede lanzar la magia correspondiente. Es como algunos elementales dotados por naturaleza, que, sin entrenamiento deliberado, pueden liberar fuego o escarcha con la punta de los dedos, algo que a otros les costaría dominar en toda su vida. Y si comprendió de inmediato. Este era el talento heroico inherente. Pero no tiene por qué ser innato. Esta clasificación es más como una etiqueta cuantitativa para un sistema de poder que una delimitación de la esencia de la magia. Incluso si no alcanzas el nivel requerido, puedes forzarte a aprender la magia correspondiente, pero este método requiere mucho tiempo y esfuerzo. Además, la magia forzada suele sufrir una reducción significativa de poder y poca estabilidad. Fátima sonrió levemente y continuó. Ya veo, los ojos de Izzy brillaron de comprensión al oír esto. Resultó que su incapacidad actual para aprender magia de alto nivel del sistema también le servía de protección. Entonces, ¿cuánta más magia puede manejar un mago, más fuerte se vuelve? Preguntó Izzy de nuevo. En efecto, explicó Tielu, de pie junto a él, con interés. Sin embargo, esto no significa que simplemente concentrarse en la cantidad de hechizos mágicos lo convierta en un mago de primer nivel. La calidad de la magia, la profundidad de su comprensión de la magia y la coordinación de los diferentes hechizos también son factores clave para medir la fuerza. Al igual que cuando te enfrentaste a la criatura del caos antes, usaste el hechizo intermedio estallido solar. El control preciso del ritmo y el alcance de los hechizos mágicos es mucho más valioso que simplemente lanzar 10 bolas de fuego. Algunos solo poseen unos pocos hechizos, pero pueden maximizar su poder, incluso creando variaciones y combinaciones únicas. Estos individuos suelen ser más amenazantes que quienes dominan docenas de hechizos más básicos. Maestro, acaba de dar una demostración maravillosa. La mirada de Izzy los recorrió a ambos con un dejo de reflexión en su tono. Así que Asa le había cogido un cariño especial. Aunque su capucha la ocultaba casi por completo, Izzy pudo ver su sonrisa y su asentimiento. Lo comprendió. Mientras que, como para todos, cada nivel representaba un aumento de poder, otros no recibían los llamados puntos de habilidad. Todo debía aprenderse y dominarse por sí solos. Pero Izzy era diferente. Los llamados puntos de habilidad que ganaba con cada nivel eran, en retrospectiva, un don de Asa. Este don le otorgaba una ventaja inigualable en sus estudios mágicos. A diferencia de otros magos, no tenía que andar a tientas durante tanto tiempo, sino que podía asignar con precisión los puntos de habilidad para fortalecer las habilidades que deseaba. Este singular camino de crecimiento podría ser el atajo que Asa le había trazado, permitiéndole acortar distancias rápidamente con los magos experimentados, y quizás incluso forjar su propio camino en el futuro. Aprender magia no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Ahora mismo, lo más importante es adentrarse en las minas y explorar el origen de las líneas místicas, interrumpió Tielu. Izzy reflexionó, reprimiendo temporalmente sus pensamientos sobre la naturaleza de la magia. Apretó con fuerza su espada larga. Su frío brillo reflejaba las sombras caóticas que surgían de las profundidades de la mina. Sí, sigamos adelante. Ya casi llegamos al fondo de la mina. El pasadizo se abrió de repente, revelando una vasta cavidad subterránea. Vetas irregulares de piedra de disformidad salpicaban el perímetro del pozo. Vetas verde oscuro recorrían la superficie, como la lenta respiración de la energía caótica. Estoy a punto de empezar, señor Izzy. Para comprender realmente las conexiones entre las líneas místicas, necesitaré varias semanas de meditación y exploración. Por favor, no interrumpa mi meditación durante este tiempo. No hay problema, yo me encargaré de todo. Al oír esto, Tielu dio un paso adelante y tocó suavemente la línea ley con su bastón de roble. El bastón brilló con un verde esmeralda intenso, vibrando violentamente al contacto. Pero la resonancia pronto se apagó, estabilizándose lentamente. ¿Eso es todo?, preguntó Izzy a Fátima, mientras observaba a Tielu comenzar su meditación. Está estableciendo una conexión con las líneas ley, explorando las particularidades del territorio de la Punta Dorada. Quizás pronto le traiga una sorpresa, mi señor.
Sin embargo, la energía caótica en el fondo de la mina ha formado un vórtice fuente materializado. El maestro Tieru necesitará el poder del árbol del mundo para penetrar esta barrera energética antes de alcanzar el verdadero núcleo de las líneas ley. Durante este tiempo, debemos mantenerlo en estado meditativo e impedir que se acerque ningún monstruo. Mientras Fátima terminaba de hablar, un leve crujido resonó repentinamente en el aire invisible. Decenas de monstruos con ojos brillantes se materializaron de la nada, con formas aún más distorsionadas que las que habían visto antes. Ishii inmediatamente protegió a Tieru tras él, con su espada larga en posición horizontal. Parece que estas pequeñas criaturas están deseando venir a nosotros. Transformó su arma en una cuchilla giratoria, cortando en pedazos a los primeros monstruos que atacaron. Había pasado el tiempo para otra ronda de enfrentamientos con estos pequeños monstruos maliciosos. Con la partida de Xuan Yue, Ishii también había conseguido suficientes cristales de sangre de dragón, y ya no tenía sentido quedarse allí. Dio órdenes, simplemente sellando el área de meditación de Tieru en lo más profundo de las minas. Ninguna persona o criatura no autorizada, salvo Fátima, podía acercarse. Tieru continuó meditando allí, mientras Fátima se quedaba para vigilar y continuar su investigación sobre la piedra de disformidad. Entonces, la minería se reanudó. Otros mineros y los instructores enanos comenzaron a entrar en las minas, quejándose. A medida que más y más gente llenaba las minas, los ruidos de la excavación y el metal resonaban en la hondonada, un marcado contraste con el silencio anterior. Al ver que todo volvía a la normalidad, Ishii regresó a Akendorf aliviado y comenzó a lidiar con los hombres bestia mutados por la luna impía. Vagaban por el territorio de la Punta Dorada, y si no se les atacaba con prontitud, causarían considerables problemas. Antes de llegar a las afueras de la ciudad, pudo ver el flujo constante de hombres de Akendorf a lo lejos, la mayoría de los cuales se preparaban para trasladarse a la ciudad de la Punta Dorada. En ese momento, las puertas de la ciudad se abrieron de par en par y emergió un gran número de guardias con escudos bien equipados. Vestidos con armaduras uniformes y armados con lanzas afiladas, marcharon en ordenadas formaciones hacia las murallas de la ciudad. Freyr, el líder, vio a Ishii e inmediatamente se adelantó para saludarlo. Señor, has vuelto. Los soldados, repentinamente inspirados por la aparición de Ishii, enderezaron la espalda, sus ojos, ligeramente fatigados por la continua lucha, se iluminaron al instante, como si recibieran nueva fuerza. General Freyr, parece que he llegado justo a tiempo. ¿A dónde va? ¿Cómo va la eliminación de los hombres bestia? Preguntó Ishii, indicándole a Freyr que lo siguiera y regresara a la formación. Su excelencia, nos preparamos para dirigirnos a la granja cerca del sur de la ciudad. Desde el estallido de la luna malvada, no hemos tenido noticias de allí. Nuestros exploradores han descubierto una gran cantidad de hombres bestia fuera de la granja. Se han reunido cerca del granero, aparentemente luchando por la comida almacenada. Hemos confirmado que hay al menos 3 líderes de hombres bestia mutantes anormalmente grandes, demasiado grandes para que los soldados comunes los manejen. Por lo tanto, Lady Sera me ordenó específicamente que reuniera al grueso de las fuerzas que quedan en Akendorf para prepararnos para eliminarlos de un solo golpe. ¿3 líderes mutantes? Preguntó Ishii acariciando la empuñadura de su espada. No esperaba que la luna malvada tuviera un impacto tan significativo. ¿Has averiguado el número exacto de tropas? Los exploradores informan que alrededor de 200 hombres bestia comunes se han reunido alrededor del granero. La mayoría están armados con herramientas agrícolas oxidadas o piedras. Aunque son intrépidos, su poder de combate es muy inferior al de nuestras tropas regulares. Sin embargo, los 3 líderes mutantes tienen características únicas. Uno es un mutante gigante, con melena y aspecto de oso, con una fuerza inmensa. Otro es un mutante con aspecto de lobo cuyas garras pueden atravesar fácilmente la armadura de un soldado. Por último, hay un mutante con aspecto de serpiente que escupe ácido. Esta vez trajimos a los grifos para evitar que escapen. Así que vamos a desplegar 200 guardias con escudo, 120 arqueros, un pequeño grupo de sacerdotes y clérigos, y 8 grifos. Sin duda son una fuerza formidable. Ishii observó la formación que tenía ante sí y se formuló una evaluación aproximada. Mientras que los hombres bestia comunes solo dependen de su número para atacar las defensas, estos mutantes probablemente usan la energía del caos para fortalecerse e incluso poseen magia elemental rudimentaria.
Aún así, esta fuerza expedicionaria fue más que suficiente para aniquilar a este grupo de hombres bestia, especialmente la capacidad de supresión aérea de los grifos, que fue suficiente para eliminar directamente la amenaza que representaban los tres comandantes mutantes. Apretó las riendas. Dado que este es el caso, y que los hemos encontrado por casualidad, no hay tiempo que perder. Debemos partir de inmediato. Debemos resolver esta batalla antes del atardecer. No debemos permitir que estos monstruos pongan en peligro a la gente. Freire asintió con voz grave, haciendo girar a su caballo y ladrando órdenes. La ordenada columna avanzó como un torrente de acero hacia la granja al sur de la ciudad. El sordo golpeteo de los cascos de los caballos sobre los adoquines se fundió con el estruendo de las armaduras de los soldados, creando un impulso poderoso e imparable. El ritmo de la columna aumentó gradualmente. En el horizonte, la silueta de una granja se perfilaba tenuemente entre el humo y el polvo. Los hombres bestia, la vanguardia del ejército del caos, eran básicamente carne de cañón en su escasa población. Cuando Easy llegó por primera vez a la frontera, estas dispersas bandas de hombres bestia aún podían causar problemas en el territorio mediante ataques sorpresa. Pero ahora, con las impenetrables formaciones de la Guardia Escudo bajo su mando, y su propia fuerza inmensa mucho mayor que antes, la situación era completamente diferente. ¡Ataquen!, ordenó, recuperando la compostura. ¡Ja! Los soldados comenzaron a avanzar lentamente, sus gritos resonando al unísono. Los hombres bestia, saliendo apresuradamente del caos, rugieron, blandieron sus armas y cargaron contra las formaciones de la Guardia Escudo. Los hombres bestia de la primera fila se estrellaron contra los escudos de las torres erigidas como una marea, con un ruido sordo, pero fueron firmemente retenidos. Los guardias escudo clavaron sus lanzas con precisión a través de las ranuras de sus escudos, y cada estocada cobró vida retorcida, mientras la sangre goteaba de las puntas de las lanzas y formaba charcos en el suelo. Los arqueros de retaguardia tensaron sus arcos, y sus flechas cayeron como densas gotas de lluvia a través de la formación de escudos, dispersando a los hombres bestia que intentaban esquivarlos. El líder mutante, con la forma de un oso gigante, rugió y arremetió, golpeando su enorme palma como un abanico contra la pared de escudos, obligando a varios guardias escudo a retirarse, pero la línea permaneció estable. Débil e impotente. Y se apuntó con su espada larga al mutante oso gigante. Los hombres bestia circundantes fueron inmediatamente reprimidos por una fuerza invisible, y sus movimientos se debilitaron notablemente. El líder oso gigante pareció percibir que algo andaba mal. Sus ojos carmesí se fijaron en Easy y un gruñido amenazador emanó de su garganta. Pero los grifos, en manos de sus cuidadores, ya habían desplegado sus alas, profirieron algunos gritos de águila y descendieron en picado con una feroz presión del viento. Las afiladas garras de dos enormes grifos cortaron el aire, agarrando con precisión el cuello del líder oso gigante. El inmenso peso lo inmovilizó contra el suelo, impidiéndole liberarse. Easy sujetó con fuerza el vientre del caballo. Su espada larga se transformó en un rayo de luz, cortando directamente al cuello del oso gigante. El filo de la hoja con forma de runa cortó con precisión la dura melena y piel del líder oso, enviando una cascada de energía caótica mezclada con el hedor de la sangre. No había examinado a los grifos de cerca antes, pero eran incluso más grandes y feroces de lo que había imaginado. Cada una de sus alas se extendía casi un pie de ancho, cubiertas de plumas doradas como la melena de un león. Las largas plumas blancas brillaban metálicamente a la luz del sol, cada pluma bordeada con finas serraciones, sirviendo claramente como algo más que un simple adorno, también como un arma formidable. El entrenador, encaramado en los lomos de los grifos, tensó ligeramente las riendas, y los dos grifos soltaron un relincho ensordecedor, ahuyentando a los hombres bestia restantes. El señor oso forcejeó inútilmente en el suelo, clavándose las extremidades en la tierra, dejando profundas marcas de garras. Solo pudo observar con impotencia cómo el pico del grifo volvía a caer, acabando con su vida. Con la caída del señor oso, los hombres bestia restantes parecieron perder la compostura. Su ataque, antes frenético, se desvaneció y comenzaron a huir en todas direcciones. Los guardias con escudos aprovecharon la oportunidad para avanzar, sus lanzas como guadañas de la muerte, segando a los enemigos que huían. Las flechas de los arqueros largos perforaron la retaguardia, atravesando a los hombres bestia que intentaban escapar hacia la espesura del bosque. Más despacio.
Yishi frenó a su caballo, aprovechando el momento perfecto para lanzar un hechizo sobre los hombres bestia más rápidos, cuyos movimientos se volvieron instantáneamente lentos, como si estuvieran atascados en el barro. Los arqueros aprovecharon la fugaz oportunidad, sus flechas perforando el aire con un continuo estruendo, y en un instante, diezmaron al pequeño grupo de enemigos que huían. Al observar el campo de batalla, el aire estaba impregnado de un intenso olor a sangre y pólvora. El suelo estaba sembrado de cadáveres de hombres bestia y armas dispersas. La hierba, antes lisa, ya estaba teñida de un rojo oscuro. Los otros dos hombres bestia mutantes habían muerto en algún momento, presumiblemente en un ataque coordinado de los grifos. Respiró aliviado. Las cosas eran realmente diferentes ahora que en el pasado. Tras aniquilar por completo al último gran grupo de hombres bestia en el territorio, emprendieron su viaje de regreso con facilidad. Los generales, al enterarse del regreso de Lord Yishi, se reunieron a las puertas de la ciudad. Ysera, la líder, aún vestía su túnica característica, pero una mirada más atenta reveló un atisbo de fatiga no disimulada entre sus cejas. Los generales detrás de ella también tenían expresiones solemnes. Kuidou, incapaz de contener su ansiedad, caminaba de un lado a otro repetidamente, como para acelerar el paso del tiempo. Además de ellos, los nobles supervivientes y los gremios de comerciantes de todos los tamaños de Akendorf también se habían reunido espontáneamente para recibir a Yishi. La mayoría mostraban expresiones de aprensión y anticipación, de puntillas para contemplar el camino lejano. Arya, en particular, fijó su mirada en el alto, heroico y excepcionalmente joven caballero que iba al frente, con los ojos llenos de admiración y anticipación. Estos nobles habían vivido con el temor constante de la amenaza de los vampiros, y ahora, al enterarse del regreso triunfal del señor Yishi, ansiaban aprovechar la oportunidad para restaurar el prestigio de su familia, pero también les preocupaba que su cobardía pasada provocara el desagrado del señor. Las banderas en las murallas de la ciudad ondeaban al viento, mezclándose con el latido de los corazones, y el aire estaba cargado de una mezcla de tensión y emoción. Yishi y sus compañeros finalmente habían llegado. Al ver al líder, desmontó de inmediato y caminó directamente hacia Ysera. Gracias por tu arduo trabajo, Ysera. Todos los asuntos dentro y fuera del territorio han sido gestionados con tu cuidado. Muchos asuntos, dentro y fuera del territorio, habían sido gestionados con su cuidado. Podía imaginarse cómo Ysera había persuadido con tanto esmero a la gente de Akendorf para que se trasladaran a la ciudad Cosecha Dorada mientras él se encontraba en las minas. No solo tuvo que calmar pacientemente a los habitantes, aterrorizados por la pérdida de sus hogares, sino que también tuvo que gestionar meticulosamente los suministros para asegurar que estuvieran adecuadamente abastecidos para el viaje. Simultáneamente, tuvo que lidiar con las incursiones de los hombres bestia y esforzarse por mantener el orden y la estabilidad dentro del territorio. La enorme complejidad de estas tareas habría abrumado a cualquier señor común. Sin embargo, Ysera lo gestionó todo con su propia habilidad, incluso liberando tropas para ayudar a Tieru con la exploración de las líneas místicas. A decir verdad, sus habilidades de administración doméstica eran mucho mejores que las de Yishi. Mi señor, proteger el territorio es nuestro deber. Todos deben asumir sus responsabilidades en este momento. Ysera hizo una leve reverencia, y algunos mechones de cabello cayeron bajo su capucha al moverse. Mi señor, ¿encontró algún peligro durante su viaje a las profundidades de las minas? ¿Ha avanzado el trabajo del maestro Tieru? Preguntó con preocupación. Nada peligroso, de hecho, hemos avanzado bastante. Sin embargo, Tieru tendrá que quedarse allí un tiempo para continuar con su trabajo. La expresión de Yishi era inusualmente alegre en ese momento, pero rápidamente reprimió su emoción, mencionando brevemente la situación de las minas antes de volver la mirada hacia atrás. ¿Qué hacen aquí? Yishi vio a tres nobles bien vestidos de pie detrás de Ysera. El robusto hombre de mediana edad que iba delante le hizo una reverencia al oír su voz, y los otros dos hicieron lo mismo, con rostros formales y asombrados. Estos tres son representantes de nobles de diferentes familias de Akendorf. Al ver el leve ceño fruncido de Ysera, Yishi comprendió de inmediato que esa gente podría ser difícil de tratar. Los miró a todos con comprensión. Parece que todos han estado esperando mucho tiempo. De hecho, ahora que han pasado 2 meses, hemos capturado a Kendorf con éxito, la exploración de las vetas de tierra avanza de buen ritmo y hemos eliminado por completo a los hombres bestia del territorio. La mayor parte del territorio del príncipe de la frontera oriental está bajo nuestro control. Pero no hemos organizado un banquete formal.
Así que ahora es el momento de que todos se relajen. Easy hizo una pausa y luego anunció en voz alta. Ordenen celebrar un banquete en la mansión del señor de la ciudad esta noche para recompensar a todos los soldados que participaron en la batalla, a los oficiales que trabajaron arduamente por el territorio y a los invitados. Además, abran el granero y distribuyan media bolsa de harina y un trozo de tocino a cada familia de los civiles que permanecen en la ciudad, para que todos puedan sentir personalmente la generosidad de nuestro territorio de la espiga dorada. Representantes de todas las familias nobles, por favor, asistan también al banquete esta noche, donde podremos discutir en detalle la reconstrucción del territorio. Ahora, dispérsense, la tarea más urgente es tranquilizar a la gente del territorio y permitir que los soldados descansen. En cuanto a los demás asuntos, no será demasiado tarde para tratarlos uno por uno después del banquete. En cuanto bajó la voz de Easy, los generales que se encontraban frente a la puerta de la ciudad se animaron de inmediato, y la atmósfera que había estado reprimida durante tanto tiempo se encendió al instante. Incluso los soldados en la muralla de la ciudad no pudieron evitar vitorear suavemente. Las pocas personas que querían acercarse a hablar fueron interrumpidas por la repentina buena noticia, y las expresiones ansiosas en sus rostros no tuvieron más remedio que seguir esperando. Intercambiaron una mirada, luego tácitamente detuvieron sus movimientos para avanzar, regresando a la multitud que los esperaba para hablar en voz baja sobre el banquete esa noche. Sin embargo, Jishi no tuvo tiempo de prestarles atención. Esto no era solo una celebración de su victoria, sino también un punto de encuentro. Tras un largo período de guerra, una celebración compartida, mucho más que cualquier decreto, infundiría un mayor sentido de pertenencia entre el pueblo hacia su nuevo señor. Entonces, ahora, por culpa de estos nobles, John y los demás se sienten tentados. Y si estaba sentado en la habitación secreta, con los brazos apoyados en la mesa de piedra y la mirada tranquilamente fija en Ysera, de pie frente a él. La luz de la vela titilaba en sus ojos profundos, reflejando una expresión pensativa. Me siguieron en las buenas y en las malas, buscando solo una vida estable y las recompensas que merecen. Ahora bien, viendo que los nobles de Akendorf aún conservan sus territorios y súbditos originales, es inevitable que surjan comparaciones. Al fin y al cabo, esos nobles no participaron en la guerra, pero pueden cosechar los beneficios, mientras que esta gente que derramó su sangre en el campo de batalla ni siquiera tiene un terreno propio. Cualquiera habría tenido preocupaciones similares. Ysera bajó la mirada ligeramente, con un dejo de resignación en la voz. Sobre todo Bartolomeu. Me contactó en privado hace unos días y me preguntó cuándo podría conseguir un terreno para dejar de vagar. El aire en la habitación secreta pareció calmarse con estas palabras. Bartolomeu, repitió el nombre en voz baja, mientras su mente se precipitaba a la imagen del antiguo vizconde del Ducado del Lobo, siempre al frente, con un toque de ferocidad en su rostro. Hizo una pausa y luego miró a Ysera. ¿Estás diciendo que la presencia de estos nobles ha empezado a afectar la estabilidad de nuestro equipo principal? No es que estén vacilando, es solo que les han dado esperanza. Ysera se acercó a la mesa de piedra. Después de todo, han tomado la iniciativa, ofreciendo donar parte de sus propiedades y mano de obra, simplemente para conservar sus títulos familiares y algunos feudos. John y los demás quizá pensaron que, en lugar de dejar que estos nobles siguieran ocupando la tierra y los recursos, sería mejor para nosotros obtener una parte del pastel. ¿Recursos? ¿Cuánto de estos supuestos recursos fueron saqueados a la gente de su territorio? Cuando estalló la guerra, huyeron más rápido que nadie, y ahora que la situación se ha estabilizado, ¿quieren volver y cosechar los beneficios? Se levantó, con las manos a la espalda, y se acercó a la ventana, contemplando el oscuro cielo nocturno. Apenas unas pocas estrellas titilaban entre las nubes, y murmuró para sí. Los territorios de estos nobles serán reclamados sin duda. El problema no es la falta de territorio, sino el desequilibrio en la distribución. Conservar sus territorios solo perjudicará a John y a los demás. Ysera lo siguió y susurró. Entonces, ¿cómo piensas lidiar con esto? Si no me equivoco, desde el principio hasta ahora, mi señor, ¿nunca has querido dividir el territorio? Ysy se giró, con la mirada fija en una espada. Realmente no planeo dividirlo, ni el territorio que ya he conquistado ni otras áreas que puedan incluirse en el futuro. Cabe admitir que en esta época, ya sea el antiguo imperio, los enanos, Bretonia y otros países, todos practicaban un sistema feudal, distribuyendo tierras y poder a los nobles capa por capa para mantener el poder.
Durante siglos, este sistema político también ha garantizado que cada provincia pueda mantener sus propios derechos y reunir soldados locales para enfrentarse a grupos de hombres bestia errantes y monstruos de piel verde, e incluso organizar rápidamente defensas ante invasiones extranjeras a pequeña escala. Sin embargo, las desventajas de este sistema también son obvias. Al enfrentarse a un poderoso enemigo extranjero, los nobles de cada territorio suelen priorizar sus propios intereses, lo que les dificulta formar una fuerza militar unificada. Incluso pueden optar por esperar a ver qué pasa para preservar su fuerza, lo que finalmente lleva a que sus defensas se derrumben una a una ya que todo el país se sumerja en la guerra. No repetiré sus errores. Finalmente reveló sus pensamientos. Más importante aún, han considerado que, mientras sigo invocando héroes humanos del mundo Asan, los innumerables emperadores, grandes duques y nobles con feudos dentro del Sacro Imperio del Halcón, el Sacro Imperio del Grifo y los diversos principados, se han acostumbrado desde hace tiempo a consolidar su estatus y controlar los recursos mediante feudos en sus mundos originales. Una vez invocados a este nuevo sistema, si el antiguo modelo de feudo persiste, inevitablemente intentarán restablecer sus propias esferas de influencia en este mundo, lo que podría generar nuevos conflictos y contradicciones sobre la distribución de feudos y los límites del poder. Estos héroes y nobles de diferentes facciones tienen inherentemente sus propias posiciones e intereses políticos. Si no logramos superar de raíz el potencial de división que generan los feudos, incluso si mejoran lealtad temporalmente, podrían convertirse en nuevas fuentes de división en el futuro. ¿Han considerado esto? Señor Easy, lo siento, de verdad que no he reflexionado profundamente sobre este punto. Hizo una breve pausa ante la explicación de Easy. De hecho, a pesar de su inteligencia, comprendió de inmediato que estos heroicos nobles eran los gobernantes de sus respectivas facciones en su mundo original, habiendo cultivado durante mucho tiempo un estilo de conducta independiente. Aunque ahora estaban subordinados, su ansia de poder no desaparecería fácilmente. Si no establecían un nuevo sistema de gestión eficaz para restringirlos y simplemente los reubicaban en zonas diferentes con cierto grado de autonomía, probablemente explotarían sus recursos e influencia para formar gradualmente pequeños grupos independientes con el tiempo. No solo serían incapaces de unirse para resistir las amenazas externas, sino que también se verían sumidos en interminables fricciones internas debido a las luchas de poder, lo que sin duda sería un golpe devastador para sus recién fundadas bases. Por lo tanto, estableceré un modelo de gobierno completamente nuevo. Toda la Tierra estará bajo la jurisdicción directa del gobierno central y será administrada por funcionarios designados por mí. El nombramiento, destitución y ascenso de estos funcionarios se basará en sus capacidades y logros, no en su linaje ni antecedentes familiares. Esto garantizará la asignación eficiente de recursos, permitiendo que cada centímetro de tierra genere valor para el pueblo. También evitará conflictos internos causados por la distribución desigual de feudos, permitiendo que todos sirvan a este nuevo poder en un entorno relativamente justo. Jishi hizo una pausa, mirándola pensativa, y continuó. Por supuesto, esto no significa despojar por completo del poder a los nobles heroicos. Después de todo, aún poseen un conocimiento profundo y una fuerza formidable. Incluso si estamos realizando evaluaciones, sin duda ocuparán la mayoría de los puestos importantes. Sin embargo, su poder ya no estará directamente ligado a la tierra, sino que se reflejará en asuntos administrativos específicos o en el mando militar. Por ejemplo, John podría, basándose en sus logros militares y experiencia en gobierno, convertirse en el jefe ejecutivo de una región, responsable de gestionar los medios de vida locales y la seguridad pública. Sin embargo, su cargo será designado y destituido por el gobierno central, y las tierras y los recursos bajo su jurisdicción también se asignarán centralmente. Mi señor, ahora comprendo su razonamiento y apoyo su decisión. Sin embargo, esto inevitablemente los perjudicará. Basándome en mi reciente experiencia ayudándolo a administrar 2 ciudades, he observado que podrían ser reacios a ayudarlo a gobernar este territorio. Su significado era claro. Incluso si se les otorgaran puestos importantes, algunos seguirían sintiendo sus intereses comprometidos y causarían problemas. Después de todo, al principio de su gobierno de las 2 ciudades, muchos se resistían a cooperar, y mucho menos a esperar ayuda después de perjudicar completamente sus propios intereses. ¿Entonces me apoyarás? Isi la miró con una sutil expectación en los ojos. Isera sostuvo su mirada y sonrió de repente. Comprendió lo que quería decir. Ella y la iglesia que la respaldaba representaban la voluntad de Elrat en el reino mortal.
Esta voluntad no solo se reflejaba en la guía espiritual de los creyentes, sino que también comprendía un núcleo de creyentes capaces y talentosos. Estos creyentes, alimentados por la Iglesia durante un largo periodo, poseían no solo una fe firme, sino también una excepcional capacidad de gestión y ejecución. Se identificaban naturalmente con los ideales del Sr. Easy y su condición de elegidos del RAT, y estaban dispuestos a contribuir al establecimiento de un nuevo orden justo y ordenado. Con el apoyo de la Iglesia, Easy tenía la confianza para implementar el nuevo modelo de gobierno, incluso si los heroicos nobles de diferentes facciones albergaban dudas u objeciones. Después de decir eso, supe que esta era la única manera de que el territorio prosperara. Quizás mi capacidad sea limitada, pero estoy dispuesta a convencer a más personas que ven la situación con la misma claridad que yo para que se pongan de tu lado. No había vacilación en sus ojos. La decisión, la previsión y la gran capacidad de ejecución del hombre que tenía frente a ella ya le habían ganado la confianza. Guardó silencio un momento, rozando inconscientemente con las yemas de los dedos los bordados de sus puños, como si estuviera sopesando por dónde empezar. Finalmente, como si hubiera descubierto un gran avance, levantó la cabeza con calma y comenzó a aconsejar a Bensi. Es que esta tradición es muy antigua. Si quieres cambiarla por completo, debes desarraigar las viejas ideas desde sus cimientos. Tal como dijiste al hablar de la situación mundial, ya sea el mundo original de Asan, el antiguo imperio, los enanos, incluso la lejana Katai, o los altos elfos, todos parecen no estar completamente unificados. Solo los antiguos hombres lagarto o incluso los no muertos pueden tener la capacidad de ejecución necesaria para cumplir tus expectativas. Pero si quieres convencer a los sacerdotes cuervo y a otros, es obviamente inapropiado usar a estas dos criaturas como ejemplos. Creo que podríamos lograr un gran avance con el regreso a la doctrina de la equidad y la justicia bajo la guía de Elras. Tienes razón, gracias por recordármelo, y si comprendió de inmediato las fallas teóricas de la política que quería promover. En el país donde vivió antes de cruzar al otro lado, el sistema y el concepto centralizados llevaban mucho tiempo profundamente arraigados en el corazón de la gente. Sin embargo, en este mundo y en el mundo Asan, la centralización no es la norma. Sin una justificación clara, tal decisión podría fácilmente interpretarse como una simple búsqueda de poder y no lograría un apoyo generalizado. Las enseñanzas del RAT sobre equidad y justicia ofrecen una sólida base teórica para un nuevo modelo de gobierno. Al enfatizar que las personas deben ser recompensadas según sus propias habilidades y méritos, en lugar de depender de la línea de sangre o privilegios heredados, combinan el sistema centralizado de selección oficial con la doctrina sagrada. Esto no solo imbuye políticas de santidad y legitimidad, sino que también permite a los súbditos y nobles comprender la necesidad del cambio desde una perspectiva religiosa. De esta manera, la tierra pertenece a todos y a toda la nación. Dividir la tierra en feudos sería una desviación de las enseñanzas del RAT y una violación de la equidad y la justicia. Con esta base teórica, sumada a incentivos y castigos prácticos, por ejemplo, generosas recompensas y mayores honores para quienes apoyan activamente nuevas políticas y demuestran una gobernanza excepcional, mientras que se castiga severamente a quienes intentan obstruir el cambio y se aferran a los intereses establecidos, más personas podrán comprender la tendencia actual y participar activamente en la construcción de un nuevo orden. Cabe destacar que fue capaz de pensar en esto en tan poco tiempo, lo que demostró su sabiduría política y una perspectiva general muy superior a la de la gente común. Y si miró a su compañero, quien siempre aportaba ideas únicas en momentos críticos y era capaz de gestionar la ciudad con orden a diario, y sintió un gran alivio. Señor Easy, no pierda la cabeza. Al ver que la mirada de Easy la observaba fijamente durante un largo rato, Isera golpeó ligeramente la mesa. Easy se sintió ligeramente aliviado, pero luego recobró el sentido y volvió a fijar la mirada en la persona que tenía enfrente. El otro estaba sentado a la mesa de piedra, con la mirada tranquila pero con un toque de imperceptible molestia, lo que obviamente le recordaba la importancia de la conversación confidencial en ese momento. Bueno, lo siento, te escucho. De repente siento que todos son realmente increíbles. Freyr y Kuidou no han cambiado mucho, pero Iván y John están empezando a tener el potencial para convertirse en comandantes. Y en cuanto a cierta dama respetable, sin duda tiene el talento de una primera ministra. Y ni hablar de una provincia, incluso gobernar todo el imperio probablemente no sea un problema, dijo Easy medio en broma, pero su tono estaba lleno de admiración no disimulada.
Al oír esto, las mejillas de Isera se sonrojaron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura habitual y tosió levemente. Su excelencia, está bromeando. Aún no hemos terminado, así que por favor, escuche con atención. Creo que la Iglesia debe seguir enfocándose en la educación y abrir más escuelas en el territorio. No solo deben enseñar conocimientos básicos, sino también inculcar nuevos valores y conceptos de gestión en las generaciones más jóvenes, para que puedan convertirse en la columna vertebral del nuevo orden en el futuro. Estas cosas deben hacerse paso a paso, y no podemos apresurarnos para alcanzar el éxito. Pero mientras la dirección sea la correcta, sumada a la firme determinación de la Iglesia y de usted, el Señor, algún día todos reconocerán la superioridad del nuevo orden. Y, Su Excelencia, debe ganarse a Lord John y a sus compañeros, quienes fueron los primeros en seguirle. La luz de las velas alargaba las dos figuras, y sus reflejos en la fría pared de piedra parecían una pintura famosa transmitida de generación en generación. El breve tiempo antes del banquete transcurrió muy rápido. Cuando el tiempo estaba a punto de expirar, ambos abandonaron la habitación secreta uno tras otro en un acuerdo tácito. Gishi se encontraba en la terraza del castillo, contemplando el patio. Los invitados se congregaban gradualmente en el patio, en su mayoría nobles de todos los rangos del dominio original de Akendorf. Pero a Gishi no le importaba mucho en ese momento. Después de todo, había ignorado por completo esos asuntos triviales. Las conversaciones secretas habían confirmado la postura general de Isera y la Iglesia, y como él era el elegido de Elrak, esta oportunidad de oro era sin duda para promover la integración de la Iglesia y el Estado y centralizar el poder. El siguiente paso era implementar la estrategia acordada con Isera para reformar el dominio. El manejo posterior de estos nobles dependería, de hecho, de la reacción de los caballeros de Bensi. Sus actitudes apenas afectarían la estabilidad superficial de toda la provincia, pero el verdadero factor determinante del éxito de las reformas residía en la aceptación por parte de los caballeros de la estrategia centralizada. Por lo tanto, este trato aparentemente selectivo a los nobles era en realidad una prueba silenciosa de la cohesión interna de Isi. Y así, sin que los demás se dieran cuenta, comenzó el banquete. Banquete sin sabor en el salón de banquetes, el aire estaba impregnado del rico aroma de vino y carne quemada. Los nobles se reunieron en grupos de 2 y 3, hablando en voz baja, pero de vez en cuando miraban a Isi, que estaba sentado en el asiento principal, con un poco de tentación y adulación. Pensaron que era solo un banquete de apaciguamiento ordinario, un gesto de buena voluntad de Isi hacia las antiguas fuerzas nobles después de que la situación se estabilizara, pero no sabían que este banquete estaba destinado a tener una dirección diferente desde el principio. Isi se sentó en el asiento principal, sosteniendo un vaso de cerveza ámbar en su mano, sus ojos recorriendo tranquilamente a la gente de abajo. Vio a esos nobles que habían huido en la guerra y ahora vestían ropas elegantes, y también vio la codicia y el cálculo ocultos en sus ojos. Este libro fue publicado por primera vez en Taiwan Novel Network 55.585,55 dólares 505. Ofreciendo una experiencia de lectura sin errores ni capítulos fuera de orden. Todavía pueden estar fantaseando con que confiando en la gloria de sus antepasados y los recursos restantes a su disposición, pueden mantener su territorio y súbditos existentes, o incluso adquirir más territorio alrededor de Akendorf. Honestamente, para Isi, la existencia o ausencia de estos nobles locales, o incluso todos sus subordinados actuales, no tiene un impacto decisivo en la base de su gobierno. A sus ojos, aparte de aquellos en quienes puede confiar, no hay diferencia entre nobles y plebeyos en este mundo. Además, a Bensi no le importa conceder tierras. Sin embargo, el núcleo del poder aristocrático no solo reside en la tierra. También reside en el control absoluto sobre el territorio, incluidos los impuestos, el sistema judicial e incluso la movilización de fuerzas militares. Este modelo de profunda vinculación entre la tierra y el poder es la causa fundamental de su determinación de romper con la aristocracia. Desconfía del propio sistema aristocrático, incluido el emperador. Los trágicos ejemplos en la historia del antiguo imperio y Bretonia son demasiado profundos. En Bretonia, la escandalosa tasa impositiva de 9/10 partes del salario de un campesino bretoniano apenas permitía la supervivencia de los siervos de clase baja. En el antiguo imperio, la servidumbre estaba oficialmente ausente, y los impuestos se mantenían ostensiblemente dentro de límites razonables. Pero no eran solo los nobles quienes explotaban a sus súbditos mediante diversos impuestos exorbitantes y trabajos forzados.
Especialmente en zonas remotas, los señores podían incluso disponer arbitrariamente de las propiedades y las vidas de la gente común. Bajo este sistema, la vida en la base de la sociedad era insoportable. En algunas partes del antiguo imperio, los plebeyos vivían peor que los siervos bretonianos. Era patético que las clases bajas de un estado feudal estuvieran en peor situación que los esclavos en un estado esclavista. ¿Qué clase de estado querían construir? Desde que Yishi escuchó las palabras de Fátima, supo el camino que había elegido y supo exactamente qué haría. No podía establecer un imperio, y el estado que estableció no permitía un emperador. Pero la centralización era esencial. Así pues, tras revisar los diversos sistemas políticos del mundo pasado, lo que más deseaba emular era el modelo de concentración de recursos para la realización de tareas importantes. Solo ese modelo podría propiciar el milagroso ascenso del poder nacional durante décadas. Quería construir un nuevo sistema donde el poder estuviera altamente centralizado, impulsado por la capacidad y el mérito. Si llevaba esto un paso más allá, la tierra también debería estar firmemente controlada por el Estado como el recurso productivo más importante. En esta era, si realmente se atrevía a hacerlo, con su actual poder e influencia absolutos, nadie en el territorio podría detenerlo. También confiaba en que podría implementar plenamente dicho sistema durante su reinado. Aunque se dice que cuando un gobierno muere, la persona perece. Un sistema así desaparecería inevitablemente debido a su falta de fundamento e ideales largamente cultivados, y era obvio que no habría sucesor. Saltarse varias etapas sociales parecía improbable. Sin embargo, siempre había una manera. Sabía cómo lograr su objetivo, lo que condujo a las posteriores conversaciones secretas con Isera. Los detalles de cómo lograrlo y cómo continuar en el futuro no se discutieron por ahora. Ahora, era el momento de ver la actuación de aquellos nobles que se negaron a ser reubicados en el territorio de la Punta Dorada. No decepcionaron a Isi. Después de 3 rondas de bebidas, diferentes nobles y damas encontraron a sus objetivos adecuados. Los oficiales y sargentos de Isi, hasta entonces reservados, relajaron gradualmente su compostura y se unieron a los nobles en los brindis. Isi, sentado a la cabecera de la mesa, observó los procedimientos con calma, con los ojos parpadeando mientras miraba a los nobles, quienes parecían brindar con entusiasmo, pero cuyos ojos parpadeaban. Observó a Bartolomeu, antiguo vizconde del ducado del Lobo Hambriento, mientras se acercaba con destreza a los nobles, empleando la etiqueta aristocrática de su propio mundo, provocando jadeos mesurados y ecos de asentimiento. Los demás caballeros que Isi había convocado del mundo Asan también empezaron a seguir el ejemplo de Bartolomeu, moviéndose entre las mesas. La expresión de Isi permaneció inalterada, y cuando lo miraron, incluso sonrió y levantó su copa, como complacido con la atmósfera armoniosa. Junto a ellos, Isi encontró a sus antiguos subordinados. Estaban en un rincón, con aspecto extremadamente incómodo por la proximidad de los nobles. John agarró su copa de vino con fuerza, con los nudillos ligeramente blancos por la tensión. No estaba acostumbrado al perfume excesivamente dulce de los nobles, y menos aún a los tonos pretenciosos y evasivos de sus discursos. Simplemente respondió con rigidez a los brindis, mirando de vez en cuando a Yishi, en la mesa principal, como buscando algún tipo de consuelo. Kuidou fue mucho más directo. Rechazó bruscamente los delicados bocadillos que le ofreció la noble dama y luego saboreó la barbacoa, murmurando: «La barbacoa sigue siendo la mejor». Esto avergonzó a los nobles circundantes, quienes no se atrevieron a reaccionar. Freyr se mantuvo más sereno, intentando mantener una sonrisa cortés mientras se mantenía a medio paso de los nobles que intentaban acercarse, con la mirada penetrando a su alrededor. Iván era como una lámpara silenciosa, respondiendo con monosílabos sin importar el entusiasmo con el que los nobles se dirigieran a él. Procedentes del ejército, rara vez habían vivido ocasiones tan suntuosas. Su último banquete había estado repleto de copiosos festines y bebidas con los enanos. Justo cuando la mirada de Yishi vagaba entre los demás líderes de escuadrón y los nobles. Los demás presentes en la sala mantenían la mirada fija en el joven en el asiento principal. Incluso en esta ocasión, permanecía completamente armado, con una espada envainada colgando de su cintura. Destacaba entre los nobles que lo rodeaban, todos ataviados con seda, satén y joyas. Sin embargo, exudaba una majestuosidad que hacía dudar en mirarlo directamente. Muchos nobles que intentaron acercarse retrocedieron ante su mirada serena pero penetrante, especulando en secreto sobre las verdaderas intenciones del joven señor.
Solo a instancias de muchos nobles, un noble alto y delgado se acercó halagador. Mi señor, ¿puedo preguntar si Lady Sera está aquí? Llevo mucho tiempo esperándola, pero no la he visto. Esa dama ha logrado avances considerables en el gobierno de la ciudad de Akendorf, y la reciente migración ha estado bien organizada. Nos gustaría darle las gracias en persona en nombre del pueblo. Jishi dejó su copa de vino en trance, su mirada se posó tranquilamente en el rostro del otro y dijo con voz suave. ¿Es usted el antiguo sheriff de la ciudad de Akendorf, Barón Roca? Isera, Valeska y los demás son creyentes de Elras. Según las normas de la iglesia, les resulta inconveniente asistir a tales banquetes. En cuanto a la migración, todo depende de la cooperación de varios departamentos, y el mérito no le corresponde a una sola persona. ¿Pero por qué de repente quiere representar al pueblo? Recuerdo que no estaba muy dispuesto a cooperar con los preparativos de la migración. ¿Cree que la tierra del territorio de la Punta Dorada no es tan fértil como la de Akendorf? El tono de Jishi era ligeramente derrotado. La sonrisa en el rostro del barón Roca se congeló al instante, y finas gotas de sudor frío le rezumaron de la frente. Su excelencia ha malinterpretado. No tenemos ninguna intención de ese tipo. El territorio de la Punta Dorada es fértil y rico en productos. Es un honor para nosotros mudarnos allí. Es solo que esta vez la tierra del territorio ha sido replanificada. Mi familia ha vivido aquí durante generaciones, y los fértiles campos cerca del río que lleva nuestro nombre son la herencia transmitida de nuestros antepasados. Si nos mudamos al territorio de la Punta Dorada, realmente será, mientras hablaba, observó en secreto la expresión de Irishi, intentando captar un atisbo de relajación en su semblante tranquilo. En algún momento, el ruido a su alrededor pareció detenerse, y las miradas de todos los nobles se posaron vagamente en ellos. Parece que es muy difícil dejar el pueblo natal. Irishi lo ayudó a terminar la frase. No solo eso, sino que también obligaste a los refugiados y arrendatarios que contrataste. Es solo que, tras solo unos años cultivando la herencia de tus antepasados, acabaron debiendo cada vez más dinero, y todos se convirtieron en siervos. Además, no parece que hayan pasado muchos años desde la caída del antiguo imperio y la invasión de los Pieles Verdes. ¿Cómo es posible que se haya perdido la herencia de tus antepasados? Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a todos los nobles presentes. Sé lo que te preocupa. ¿No temes perder esas granjas y talleres en Akendorf? Se les ha asignado tierra fértil en los alrededores del territorio de la Punta Dorada. La superficie y la fertilidad superan con creces a tus industrias actuales, y las instalaciones de conservación de agua se están construyendo a un ritmo acelerado. La futura cosecha solo será mejor. La voz de Irishi fue claramente escuchada por todos los presentes. Pero, Lord Earl, la tierra que Lord Isera nos ha asignado es solo tierra de cultivo, y es casi la mitad del tamaño de nuestra tierra original, sin arrendatarios ni molinos. Replicó otro noble bajo y corpulento. Era un antiguo señor comerciante de grano de Akendorf, cuyo molino prácticamente monopolizaba el procesamiento de grano en la mitad del territorio. Sin arrendatarios que cultivar, sin ingresos del molino, e incluso sin que se nos cobren impuestos. ¿Cómo podemos los nobles mantener nuestra dignidad y cómo podemos mantener a nuestras familias y guardias? En cuanto terminaron de hablar, un coro de voces resonó por todo el banquete. Lo que realmente odiaban no era solo la tierra en sí, sino también los privilegios que conllevaba. El derecho a decidir sobre la vida y la muerte de sus súbditos, la retención arbitraria de impuestos y la manipulación arbitraria de la ley.